y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, es decir, su servidor. Los que oyen, mis hermanos, atento porque hay bendición de parte de Dios. Los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, porque es un nuevo día para experimentarte, para oír tu voz, Señor, como tu iglesia que persevera, Señor, en alabanza, en gratitud, Señor, en obediencia. Gracias por este tiempo, Señor, y queremos orar, Señor, a ti. Que tú nos des un corazón, Señor, amplio, Señor. Nos abras el entendimiento, Señor. Ministres, Señor, a través de tu espíritu de sabiduría a tu iglesia, Señor. Que podamos percibir de ti, Señor, tu gracia, Señor. Entender los tiempos, la sabiduría, Señor, que tiene tu palabra. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Así que voy a rogar, voy a suplicar, ¿vale? Que toda la iglesia tome nota, ¿vale? Porque si podemos mirar un poquito atrás, lo que ya hemos vivido y hemos visto, nos va a dar lugar a poder mirar un poco delante. Es bueno examinarse así, para saber cómo vamos. No es casualidad que después de toda la Semana Santa, recordando la tradición, la historia, venga la revelación al pastor, vamos a ver Apocalipsis. No voy a ver, vamos a ver Apocalipsis. Yo decía el miércoles, si miramos la tradición y la historia, esta semana pasada deberíamos estar como iglesia saltando en una pata. Porque después que resucitó el Señor, empezaron a haber señales, dice que se apareció a más de 50 hermanos, a los discípulos, pero a veces se lo dejamos pasar por alto y sin embargo, la historia nos dice en Hechos capítulo 1, que si como iglesia estamos nosotros tratando de entender lo que pasó, deberíamos estar felices, ciertamente, Señor. Después hubo una razón de ser como iglesia. Después de la cruz tiene sentido todo ahora. Amén. Por eso es que ahora el Señor le ha dado luz, sabiduría al pastor, como siempre he dicho, Apocalipsis. Si ya vemos atrás cómo están las cosas, por ejemplo, vamos a hacer un breve chequeo que suelen hacer los médicos de ahí, no de urgencia, del ambulatorio, ¿no? Un toque. Vamos a ver qué tanto frío, qué tanto caliente estamos como iglesia. Porque dice Mateo capítulo 24, dice que el amor de muchos se enfriará. Pero dice, a causa de la maldad, o sea, hay tanta maldad que es fácil engancharme a toda la corriente de este mundo. Y es fácil entender si tengo pasión por escuchar la palabra, por ir a la iglesia, si tengo ganas de ver a los hermanos, estar con ellos, cantar alabanza. Ese es un buen termómetro que yo debo preguntarme cada día. O vengo, pues bueno, para que el pastor no me llame luego, porque igual si no voy, y a veces estamos así. O voy a servir porque me toca servir hoy, no me apetece. Hermanos, por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos, aún los escogidos. Mire qué difícil es nuestra carrera como creyente. Por eso el libro de Apocalipsis nos va a atraer, así que como iglesia dejémonos atraer. Bienaventurada esta sierva. No quería hablar bien de esta sierva, pero es uno de los motivos que yo esté aquí. Cuando yo todavía era filisteo moabita, aquella mujer de Judá perseveró. Yo creo que un día le honraremos a nuestros mayores, pastor. Paréntesis a eso, porque ella ha servido a pastores, a iglesias, han pasado los años y ahí sigue sirviendo.
Nunca me ha dicho, quiero que el pastor me dé lugar para predicar. Vaya, se enganche eso y yo estoy allí. Hermanos, y qué bendición que como iglesia podamos reconocer. Amén. Y no es casualidad que justamente tenga que compartir Apocalipsis y esté aquí esta hermana a mi lado siempre, recordándome de dónde el Señor me ha traído. Amén. Apocalipsis, ya la palabra es una palabra griega que significa, en griego, a ver si me sale, apocalipsis, que significa correr el velo. Es decir, hay algo detrás que se nos va a mostrar, se va a correr el velo, pero ahora vamos a ver a quién se le va a correr el velo. Yo cuando vi esto rápidamente vino a mi memoria, porque yo soy muy de casa, y digo, ¿esto cómo será? Y lo interpreté así. Digo, es como cuando entro a casa y viene un olor justo de la cocina. Y hay una olla que se llama Express, que tiene un pitorro que silba. No sé si alguien la conoce, esa es. Y silba. Y cuando me voy acercando a esa olla, ya está fría para abrir, más o menos me imagino lo que hay, pero cuando abro esa olla no tiene nada que ver con mis imaginaciones. Pues yo así me imagino, Apocalipsis es que te muestren lo que tú más o menos indagas ahora, más o menos Apocalipsis, pues hablará de Dios, pues hablará ya. Pero hermano, cuando tenemos una actitud, una hambre, el Señor se va a dar a conocer mucho más que lo conocemos aún. Esa es la verdad de nuestra existencia, de nuestra perseverancia, que el Señor se vaya revelando. Así estamos renovados con ese fuego, esa gana, esa pasión por Dios. Yo siempre me hago el examen, es la analítica. Tengo ganas de leer y mi cuerpo y mi persona dice, no, si el sofá está mejor. Pero el hombre interior necesita crecer y digo, voy a ir a orar, entonces tengo ganas de poder leer, de meditar. Y por último, de compartir lo que he meditado con otros. Amén. Entonces, Apocalipsis es quitar el velo y poder ver lo que está atrás. ¿Quiénes pueden ver eso? Justamente acabamos de leer, dice, para manifestar a sus siervos, muy importante, y sus siervas. Amén. O sea, se le da a conocer a su siervo Juan para que todos los siervos conozcan y puedan ver lo que está delante. Lo que antes se le comunicó, ahora con mayor perspectiva. Yo creo que Juan, allí en la isla de Patmos, yo creo que fue el primero que tuvo esas televisiones plasma finita. Yo creo que a Juan se le mostró algo tan práctico que él, para que él pudiese escribir tantas cosas que se le da a escribir. Yo creo que él fue el primero en experimentar en los cielos todas aquellas cosas que nos va a revelar en Apocalipsis. Así que esta profecía es para todos sus siervos. Por eso cuando nosotros tenemos sueños y no entendemos, porque muchas veces nos vamos a encontrar con aquel Apocalipsis, pues ¿quién va a predicar? Pero si Apocalipsis no es interesante. Pero escuche bien, para sus siervos y su sierva es interesante y es vital. ¿Amén? Así que es importante que tomemos esa responsabilidad y nos comportemos como dice la palabra, para que sus siervos y sus siervas tengan conocimiento, para que tengamos profundidad acerca de los acontecimientos venideros. Decir que los destinatarios, hasta el día de hoy esta carta es vigente. A ver, por ver solamente y mirarnos, a lo mejor no estamos predicando a siervos ni a siervas. ¿Cuántos siervos y siervas hay aquí? Pues ustedes, nosotros somos los destinatarios. Amén. Así que ojo, porque aquí se nos van a pedir responsabilidades de acuerdo pues a estos destinatarios. Para que los siervos y las siervas conozcan de primera mano y puedan ver lo que Juan vio. Así que empieza con esta gran bendición. Bienaventurado el que lee. Siempre debemos estar dando lectura de aquellas cosas como hoy. Yo no sé, yo tengo ya tiempo en la iglesia, pero no habíamos dado Apocalipsis, ¿verdad? Y seguro que a partir de hoy tendremos temas, los jóvenes se van a motivar y será Apocalipsis porque el Señor nos dará luz. Amén. Porque esto desafía nuestra fe. No se suele oír por ahí hablar de Apocalipsis y ahora cuando nosotros podamos entender, Dios nos dé sabiduría, nos vamos
¿cómo se llama? Dar a conocer como estos destinatarios, para que sus siervas, sus siervos tengan conocimiento de aquello que está por venir. Amén. El autor es Juan. Cuando vemos a Juan tratando de entender lo que ve, lo que percibe de Dios, miramos un poquito a Juan y era como nosotros, y a veces hasta peor que nosotros. Juan es aquel que quería hacer descender fuego. Le venía un espíritu y a los samaritanos que no le recibieron decía, no, se puso por encima de Elías, Juan. Como aquellos creyentes, ¿verdad? Que se creen tan espirituales, ¿verdad? Pero solo de palabra. Y a veces nos engañamos a sí mismos. O hacemos unas oraciones con autoridad extrema que realmente no significa nada. Juan es este que dijo, oremos como hizo Elías y que descienda fuego y los fulmine a todos. O sea, este Juan es el que llevó ese proceso para ser siervo, discípulo, apóstol de Jesucristo. Amén. Por eso lo que el autor trata de que podamos entender la iglesia, podamos tener esa perspectiva de la escatología, de los tiempos, es que viendo al autor muchas veces hemos sido así. Yo el otro día no sé en qué reunión dije, yo era pero de lo peor, yo perseguía a los cristianos. Mi esposa me llevaba a la iglesia y pasaban y yo venía y me partía de la risa. Y a esos que estaban hablando en lengua, pastor, eso era, yo creo que era imperdonable. Pero es que era ignorante, venía ese contexto de psicología, pero a esto le comen la cabeza. Pero ¿cómo pueden ser? Y aquí y en casa pelear con mi mujer, a discutir, pero nunca me iban a convencer. Hasta cuando escuché de parte de Dios. Vi lo que era y entonces hasta el día de hoy, que ya han pasado algunos añitos, estamos proclamando que Cristo es nuestro Salvador, que Él perdona los pecados, que en Él hay vida eterna. Amén. Así que ya estamos entrando en onda con Apocalipsis. Estoy seguro que el Señor va a poner pasión por este libro. Yo creo que sin este libro el canon estaría incompleto, pastor. Es más, me atrevo a decir si faltarían algunos evangelios, pero esta Apocalipsis nos daría luz y esperanza a lo que está por venir. Mire si es importante el poder estar, a lo mejor no lo vamos a entender yendo en casa solo, pero orando, estando con Él, vamos a ver que ese velo se abra y podamos ver. Yo le dije y le confesé al pastor, me apasiona Apocalipsis. ¡Buah! Porque ya uno aprende a separar cosas una de otra y entonces ya se hace las ideas mejor. El autor es Juan, el hijo de Zebedeo. Mire, el pescador, ¿dónde ha llegado? Que es hasta el día de hoy ese. A veces uno echa en poco el llamado, pero no sabemos hasta dónde nos llevará el Señor cuando nos sometemos a Él, cuando le obedecemos. Amén. No lo sabremos. Los que vienen detrás, eso sí que lo sabrán. Así que obediencia al llamado nos enseña el escritor que es Juan. Quiero dar un poco de información. Hay tanta información, pero he considerado unas que son precisas que necesitamos tener en cuenta. Sé que a partir de hoy les ruego, he dicho, busquemos el libro, busquemos comentarios, que el próximo viernes vengamos empapados. Que cuando nos hablen de colores y de números, sepamos diferenciar una cosa de la otra. Colores y números, ¿eh? Así que ruego a la iglesia, y sé que van a venir, estar leyendo. Porque eso hace que facilite mucho más, mejor, la obra del Espíritu Santo. Amén. Fecha. Se estima por la historia que Juan fue exiliado a la isla de Patmos durante el reinado del emperador romano Domiciano entre el año 81 y 96 después de Cristo. Es probable que el libro de Apocalipsis fuera escrito entre los años 92 y 96 después de Cristo. Entre todos los temas que vamos a estar escuchando viernes tras viernes, ruego otra vez, trae tu boli, como apunta, tu teléfono, apunta, porque eso serán semillas que va a dar fruto mañana, pasado. Amén. Porque a veces aquí se nos va a enseñar mucho ahora a hablar y a oír y hablar. Es un libro muy
muy, muy dinámico. Yo digo el tema, porque vamos a escuchar tantos temas aquí. El tema principal, uno de los principales, es que en el libro de Apocalipsis se nos revela el triunfo total y definitivo del bien contra el mal. Es decir, que a la iglesia se nos abre una panorámica y ya sabemos cuál va a ser el fin. Y eso nos trae aliento en medio de las pruebas, porque sabemos, como decía Pablo, que serán temporales a comparación a lo que nos toca vivir. El triunfo glorioso de Cristo el Señor. Entre muchos de los temas que vamos a estar viendo, es decir, que esta película acaba con triunfo y nosotros somos parte de ese triunfo. Amén. Por eso, escuchando Apocalipsis en medio del trabajo, de las dificultades, de las pruebas, de las luchas, tú podrás decir confiadamente, tengo victoria en Cristo Jesús. Porque están presentes estas palabras. El fin es que somos victoriosos en Él. Él nos ha hecho victoriosos. Hay una advertencia muy importante porque vamos a ver entre el libro de Apocalipsis símbolos. Así como usted va a estar leyendo Apocalipsis, tenga claro y marque y empiece a hacer diferencia, porque el apóstol Pablo, digo yo, es el que más símbolo usa en sus escritos. Y en Apocalipsis lo vamos a ver. Por eso es importante que estemos en ello, estudiándolo, orando al Señor, para que cuando el próximo viernes nos estén compartiendo acerca de unos capítulos y que a veces son difíciles sin leerlo, ya vengamos con pasión, con ganas, con deseo de que el Señor nos abra el velo y nos deje ver. Amén. Vamos a encontrar simbolismo, pero también quiero hacer una advertencia porque a veces leemos, es más, ya ni le damos importancia, sabemos que están ahí y nos saltamos. ¿Cuánto han leído en la iglesia la Biblia entera una sola vez a lo largo de la vida? Una sola vez. Y en esa sola vez, seguro que lo que no se entiende se pasa de hoja. Genealogía, tantos nombres se pasa. Entonces no hemos leído toda la Biblia, ¿vale? Lo digo porque yo cuando la leí, ¿vale? Los nombres no me parecían para ponerle a mis hijos. Y claro, veo ahí Melquisedec, digo yo, es un nombre entre todos fuerte. Después le quise poner a mi hijo Nabucodonosor, pero era muy largo. Y entonces me saltaba esa hoja porque no me decían estos hombres aquí. Yo quiero ver ángeles, quiero ver serafines, querubines, y me saltaba. Decir que después de años me he podido leer la Biblia. Entonces, si hemos hecho eso, tomemos conciencia y leamos la Biblia como corresponde. Amén, iglesia. Entonces decir que nadie ha leído la Biblia, aquí sí han saltado. Que yo estaba en ese grupo, he salido y me he puesto a leer genealogías y todo. Bueno, porque también entré al seminario y ahí por tarea. Pero puedo decir que he leído la Biblia una vez bien leída, ¿vale? Mire el reto que tenemos. Yo creo que si seguimos ahora haciendo aquí en la iglesia un poco de va a resultar que no hemos leído la Biblia ya hace muchos años. Y es nuestro llamado el saber, el conocer. Ya no solo la historia, lo que viene, lo porvenir. Hasta nos pueden decir pastor vidente, como dice en la Biblia. Sí, es verdad, es verdad. Me acuerdo ahora de lo que se llaman ahora estos que leen las cartas y en el coche me aparecen allí, ¿cómo se llama? Tarjetitas de llamar a aquellos astrólogos y todo. Digo yo, pero si nosotros tenemos ahora mismo el Apocalipsis y podemos decirle a cualquiera cuál es el final y cómo será ese final y por medio de qué cosa va a llegar ese final. Simbolismos, hermanos, y quiero dar un ejemplo para que tenga más ánimo el libro de Apocalipsis, porque a veces entendemos las cosas literal o nos imaginamos, ¿verdad? Pero quiero dar un ejemplo de poder valorar los símbolos, entender los símbolos. En Apocalipsis 20, vamos a dar un ejemplo para que podamos, entrando ya en materia, que el próximo viernes vaya subiendo ese fuego de pasión en el Señor. Amén. Apocalipsis 20, del 1 al 3, para que podamos ver cómo son los símbolos, que no son, bueno, me imagino, será así, o hay que estar en el Espíritu como Juan para poder entender
Mire, Apocalipsis 20, el 3 y el 4, mire lo que dice. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Escuche, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, ni vivieron ni reinaron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero cuando leemos esa parte y no leemos el capítulo 1 porque no nos gustan los sellos y las cosas y nos hacemos otras ideas, pues tenemos que volver al 1 como voy a hacer yo, porque seguro que todos nos ha pasado así. Lo que no, ya me imagino más o menos. Dice el 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Usted imagínese, alguien, una llave del abismo, esos términos. Ya empezamos a preguntarnos las cosas aquí, no se pueden entender. Yo la llave más grande que he visto ha sido en un museo, una llave así, más o menos de 60 centímetros. Pero ¿cuántos imaginan que es un abismo? Dice que aquí un ángel bajó con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Dice, y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Usted cómo se imagina eso? Dice, eso es literal, eso es una imaginación una cadena, ¿cómo puede ser eso que ate a Satanás? Y entonces aquí es donde un poco nos debemos detener y seguro que a medida que vengan los estudios y todo, vamos a poder entender esto. Mire, para el comienzo del milenio, dice que cadena, sellos, ¿qué más dice? Una llave, ¿vale? ¿Cómo se ingenia, cómo el Espíritu Santo le da la idea al apóstol Juan? Pero si a Satanás no lo podemos atar ni asegurar con cosas materiales o naturales, pero es para que nos podamos hacer una idea, ¿vale?, natural de aquellas cosas. El sello antiguamente era un sello de autoridad del rey, ¿vale? Quiere decir que Satanás va a ser atado, pero para que nos hagamos la idea, no va a salir ni nadie le va a ayudar a salir, porque el poder de Dios está por encima de aquello custodiando. O sea, nos podemos imaginar que Satanás hace grandes obras, pero el Señor que está por encima de todo tiene autoridad y va a estar preso y en la cárcel. ¿Cómo será eso? Y vemos una llave, una cadena. Hoy en día tenemos muchos profetas que le sacan pues filo a todo esto, que la cadena simboliza esto y bueno, van mucho más allá y a veces la iglesia no está preparada. Pero justamente es tan sencillo entender que Dios con todo poder puede sujetar preso a Satanás y lo va a hacer. Amén. ¿Cómo ve Juan esto? Y nosotros entendemos rápidamente la cadena, ¿cómo sería de fuerte esa cadena? Pero claro, entonces aquí entran muchas figuras de edición, mucha imaginación, muchas cosas, pero eso es lo que vuelve apasionante el libro. Hay un simbolismo, pero ciertamente va a ser así. Amén. Mi mente finita hay cosas que el Señor nos deja ver, pero a medida que pasan los tiempos, el Señor va a seguir abriendo ese velo. Y la iglesia debe estar constantemente preparada para poder ver lo que hay en ese velo. No se acaba ahí la revelación del Señor, de Juan. La iglesia que está esperando esos acontecimientos es una iglesia que está centrada, y luego lo haremos, cantaremos esa alabanza preciosísima que la última que cantó, ¿verdad? De santo. Porque eso es lo que la iglesia proclama, esa santidad. Eso es lo que se canta en el Apocalipsis. Amén. Así que vamos a ver, ¿cómo se llama? Sí, simbolismo. Vamos a ver sellos también, ¿vale? Y hay unos simbolismos de sellos que son muy importantes de ver. Yo cuando veo colores, cuando veo números,
digo yo, Señor, el Apocalipsis, ¿por qué está así? Pero luego me desafía a poder entender la cultura, la tradición, el llamado del pueblo de Israel, los números. Y cuando veo que todos significan una cosa, empieza a tener forma el Apocalipsis. Por ejemplo, están los números, el que el pastor siempre nos recuerda. Habla del 7, de la perfección, de una visión espiritual, de la perfección de Dios. Nos habla de 7 iglesias el Apocalipsis. Oye, ¿habrían más? Seguro que sí. Nos habla de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 plagas. Mire, lo más interesante, en el Apocalipsis nos habla de 7 alabanzas al Cordero. Nos habla de 7 alabanzas al Dios Todopoderoso. Nos habla de 7 estrellas que están a la diestra de Cristo, de 7 cuernos que posee el Cordero, que significan el poder absoluto. Nos habla de 7 ojos que posee, de la omnisciencia de Dios. Nos habla del número 12, del gobierno de Dios, de las tribus de Israel. Claro, el escritor es hebreo y en ello está todo el Antiguo Testamento. Es decir, que si yo echo un repaso a la Biblia y me quedo con el Apocalipsis fresco, empiezo a entender todas las cosas. Empiezo a entender, mire, hay versículos literal con diferentes palabras que ya otros profetas del Antiguo Testamento lo escribieron, lo proclamaron. Y Juan vuelve en ese mismo espíritu. Están los colores. ¡Buah! Esto me acuerdo de aquella familia que contaba Eloisa. El que soñaba sueño en la casa de allí, de la familia de Eloisa, era rápida, traían el libro de los sueños. O sea, nadie interpretaba nada, era la Biblia allí. Traían el libro, que nadie diga nada, y daban interpretación. Claro, la gente que no tiene Biblia como nosotros, que anda en los horóscopos estos, y me he enterado que algunos cristianos prenden una radio donde dan los horóscopos, pastor. No, el versículo no, el horóscopo, y lo asocian. Hermanos, los colores. Yo he escuchado los símbolos de los colores y me he quedado una criatura de 6 meses. Es que los creyentes le buscamos y le rebuscamos cosas que tengan sentido y sin embargo no tiene que ver nada con que el escritor quiere enseñarnos. Nos habla de los caballos. Hay negro, hay rojo, rojo púrpura, amarillo pálido. Pero claro, nosotros lo asociamos a nuestro entorno, a nuestras cosas. He escuchado, hermano, no, es que es viernes, no me tengo que poner ese color de ropa. Pero ¿cómo? Y aquí vamos a ver en el Apocalipsis el símbolo de aquello. Cómo Juan nos ilustra y no es aburrido, no es en blanco y negro el Apocalipsis. Mire que ya le estoy dando colores. La relación que tiene el Apocalipsis con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De los 404 versículos que contiene el Apocalipsis, 265 versículos contienen frases o referencias del Antiguo Testamento. O sea, no es ajeno, no es cayó el Apocalipsis y nos estropeó el canon bíblico. No, no. Porque muchas veces ha sido así. Tiene 550 referencias a pasajes del Antiguo Testamento. Es fácil comparar, buscar sus paralelos. Por ejemplo, Apocalipsis 18 podemos leer a la vez con Jeremías 51. Uy, lo vemos, pero ¿cómo es esto? Y tiene una relación, pero como si estén los dos libros allí. Apocalipsis, el capítulo 13, con Daniel 7 y 8. Pastor, yo creo que daremos título de graduación. Buah, hermano, una iglesia que sabe del Apocalipsis, usted sabe tener esa visión. Es una iglesia que está encendida. Y vamos a ver cómo Juan tiene relato para cada iglesia. Así que tenemos que venir preparados para que no digamos, ay, eso era para el hermano que se fue o para aquel. Para que vengamos, hermanos, con el fuego de Dios. Porque es así. Hay algunos que están viviendo en algunas iglesias que en el Apocalipsis está. Así que vengamos en paz, conociendo, sabiendo lo que se nos va a decir, es mejor. A que usted venía más tranquilo a casa cuando hacía algo indebido y tu madre te esperaba después del cole. Venías ya tú preparado, ¿verdad? Yo entraba a mi casa llorando para que mi madre, pues no, porque sabía lo que, pues,
Mire lo que le estoy, venga usted ya leído, estudiado, merendado y siéntese y reciba su parte. Apocalipsis nos va a enriquecer a la iglesia más de lo que estamos. ¿Cuántos dicen amén? No es aburrido, no es en blanco y negro, hay colores. Apocalipsis capítulo 11 está directamente relacionado con Zacarías capítulo 4. El libro de Apocalipsis está también directamente relacionado con el Nuevo Testamento. Es como que si el Señor continúe Mateo 24, es como cuando tú lees capítulo 24 de Mateo y ves a Jesús en el Apocalipsis y dices, wow, pero si es esto lo que continúa diciendo. Oye, y te empapas y vas y wow, ya no hace referencia de un libro a otro, la misma historia, los pasajes, el Espíritu Santo te está enriqueciendo tanto. Marcos capítulo 13, Lucas 21, es la continuación del mensaje del Señor. Podemos sacar una conclusión después de leer el Nuevo Testamento, desde Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, podemos sacar la conclusión que todos los que leen y asocian estos capítulos a Apocalipsis, los tres periodos, la pretribulación, la tribulación, la postribulación. Hermano, el Apocalipsis nos deja ver claros sucesos que ya empezaron en el Nuevo Testamento, que ya empezaron en el Antiguo Testamento. Nos falta asociar lo que el Espíritu Santo nos empape de aquello. Veremos, iglesia, que lo que más vamos a hablar el resto de este año será del Apocalipsis sin mencionarlo. ¿Cuántos saben que hay un libro en la Biblia que no habla de Dios, pero Dios se manifiesta en todo el libro? ¿Quién dijo Nehemías? Y tú lees, pero aquí no dice ni una parte de Dios y esto es herejía y cómo está aquí. Y Dios está ahí contando la historia hasta que el lector se da cuenta y dice, es el libro más bello que nunca he leído. Y tú te encuentras en esa encrucijada como cuando estás con alguien que no conoce a Dios y tú quieres contarle a Dios y no sabes cómo y no te das cuenta que le estás contando con tu actitud, con tu respeto. Y después al tiempo te dicen, ¿verdad? Mire, hablando de eso, de predicar sin hablar. El otro día abracé un compañero, podemos decir, de trabajo que nos vemos siempre en el hospital. Le hola, buen día, y así, ¿no? Y me lo encontré así de frente y ya que lo tenía aquí, tuve ese instinto, pues lo abracé. Nos vemos así de siempre. Lo abracé al chaval y le dice, no, bien todo. Y agachó la cabeza. Al otro día me dijo, ¡guau! Dice, me abrazaste y fue como si me hubiera abrazado mi padre. Me dice, uy, me sentí viejo. Yo, bien, le dije yo. Bien, bien. Dice, ¿sabes qué? El afecto, porque no sabemos cómo ministra Dios. Y luego me contó su historia como siempre. Pero son esas cosas que tú te sorprendes, ¿no? Por tu parte, uy, este hombre me ha visto viejo, este chaval, sin embargo, le has podido ministrar lo que Dios ministra, esa paz, esa seguridad. Y dices, oye, qué bien me hizo. Me iba a ir a mi casa y me he quedado aquí, problemas que tenía ahí del trabajo. ¿Ves? Cuando se enfada, quiere irse lejos, ¿verdad? Un abrazo, quédate ahí tranquilo, enfadadito, pero quédate ahí, a ver. Y terminó bien la historia. La terminaré de contar la próxima vez que comparta, porque es para llorar. Yo no quiero llorar hoy. Así que, hermanos, vamos a ver en el Apocalipsis también las tremendas perturbaciones, que ya vemos un poco al día de hoy. Pero perturbaciones físicas, económicas, agudas, guerras, hambres, pestes, terremoto, testimonio sellado con sangre, la gran tribulación, los falsos cristos, los falsos profetas. Dice el apóstol Juan, ya están, dice, los falsos profetas. Desde su tiempo, imagínense, ¿cuánto más ahora hay? ¿Verdad? Porque es fácil hablar de Dios, porque Dios es amor. Pero hablar de Cristo, que es renuncia, que te ofrece la cruz y llevarla a vista de todos. A nadie le gusta hablar de Cristo. Finalmente, la venida del Hijo del Hombre
Todos los acontecimientos venideros están al control de Dios. Cuando leamos Apocalipsis, estudiemos este tiempo, que no va a ser este mes, será hasta mayo. Yo creo que será hasta que el Señor venga. No vamos a olvidar de Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Personalmente lo digo. Siempre me decían, Apocalipsis es difícil. No le entiendes. De pronto que vas con los colores te saltan números y no. Y sin embargo es el reto de la iglesia vivir con esa expectativa. El Señor está en su trono, gobierna y todo está bajo su control. Amén. Por eso, iglesia, digo que cuando terminemos la primera parte, porque será la primera parte, vamos a estar solo hablando de Apocalipsis. Porque viviremos con una seguridad de poder entender lo que se avecina. Las dificultades, todos los agravios, todos los fenómenos que van a ir aconteciendo, nos van a mantener firmes. Por eso decía, el amor de muchos se enfriará. Me gustaría en este principio de introducción orar al Señor. Que el libro de Apocalipsis sea ese bálsamo que yo estaba esperando. Que a lo mejor no voy a terminar de entender mucho, pero Apocalipsis tiene una intención clara de arder con el fuego del Espíritu, de esperanza, de decir, Señor, vamos a terminar seguro con esas palabras del Señor y el ruego de la iglesia, ven Señor, tu iglesia te espera. Y verdaderamente vamos a entender que esa es la esperanza del Señor. Señor, te esperamos. Y este libro nos habla de aquello. Voy a invitar a la iglesia a que nos pongamos en pie, podamos orar. Que el Señor ponga el deseo. Él es quien pone, quien despierta nuestro entendimiento. Él es quien nos atrae. Ningún libro en la Biblia, quiero decirle, es fácil, sino el Espíritu Santo nos da luz, nos ilumina. Amén. Yo cuando entendí, no quiero ser esos espirituales que vino Dios y me dijo, o un ángel me tocó, pero yo cuando leí la Escritura, con todo mi cerebro que no iba bien, yo sentí esto, que el Señor ya me había perdonado. Escuche, me está perdonando ahora mismo y me perdonará porque Él no cambia. Y yo caí de rodillas, digo, pero eso ¿quién me lo ha dicho? Y yo miraba ahí, porque ya el Espíritu Santo me estaba convenciendo de la otra parte, de justicia, que la justicia estaba en mi vida. Y sé que cada uno de nosotros hemos experimentado aquello. Y si no lo has hecho, hermano o hermana o amigo que nos visita, este tiempo del Apocalipsis nos va a hacer tanto bien que no imaginamos cuánto. Te lo voy a recordar lo que te dice el Señor hoy, el destinatario. Bienaventurado el que oye. El que obedece después, porque el Señor pone la fuerza, el valor de poder obedecerle. Por eso estamos aquí con nuestros defectos, con nuestras luchas, porque el Señor nos ha traído, Él permite. Amén. Vamos a orar en este tiempo, le voy a dar lugar al pastor, que él pueda orar por la iglesia, que podamos tener este tiempo y verlo en colores y compartir y saber que ni los sellos ni los números, nada de aquello no va a hacer escapar, huir de la revelación que el Señor tiene para esta sociedad, para este país, para donde sea que vamos. Seamos el Apocalipsis andante. Amén. Pastor. Pues Señor, gracias. Gracias por, Señor, tú no dejas nada a medias. Gracias porque tú completas, Señor, todo lo que empiezas, Señor. Y yo quiero orar, Señor, porque en este tiempo que vamos a estar estudiando este libro, Señor, a veces complejo, como decía José, Señor, con muchos simbolismos, con muchas connotaciones, Señor. Y Señor, yo oro porque podamos entender, o tú puedas revelarnos una parte de lo que está oculto todavía en nuestras vidas, Señor, y podamos, más allá, Señor, de los símbolos, más allá de los significados, Señor, podamos verte a ti. Aleluya, sí, Señor. Y entenderte y experimentarte a ti, Señor. Y gracias, Señor, porque quizá el libro es complejo, quizá escatología es difícil, pero el mensaje es muy sencillo. Tú siempre vences, Señor. Hasta el final tú vences, Señor. Y gracias por este tiempo.
Y motívanos también, como estábamos escuchando, Señor, a venir preparados, a escuchar, a leer en casa lo que se va a enseñar aquí, Señor, y vengamos con esa disposición de que tú hables a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ailín, ¿dónde está Ailín?